Bueno, seguimos un poquito entonces con, dejamos de lado las piezas dentarias, dejamos de lado las prótesis, seguimos un poquito con lo que son las lesiones provocadas por agentes externos, que pueden estar en la boca o no. Ahora están muy de moda los piercings, sobre todo los piercings intraorales en la lengua, o en el labio, los aritos, todas esas cosas que se ponen, los chiquilines. Y esto, dependiendo de cómo sea el diseño, digamos, del piercing, la altura del vástago y el hábito que a veces tiene el chiquilín o chiquilina de jugar con la bolita del piercing o con el arito, hace que puedan lesionarse tanto los dientes, o sea, los tejidos duros, como los tejidos blandos, que pueda haber retracciones gingivales, que pueda haber erosiones, ¿verdad? Que haya áreas donde se producen hiperplasias, aumentos de volumen de tipo fibroso y epitelización de la superficie, como respuesta a la agresión de la perforación cuando se coloca el piercing. Y dependiendo del sitio, sobre todo las que se colocan en lengua, hay que tener mucho cuidado con los elementos nobles, ¿verdad? Porque puede haber una lesión vascular, una lesión nerviosa, que ahí sí va a ser un poco más grave desde el punto de vista de las secuelas o la complicación que le pueda traer aparejada ese tipo de lesiones en elementos nobles. A veces hay reacciones inflamatorias, a veces hay sobreinfecciones, alergias a los metales, es decir, no siempre se utilizan metales nobles del tipo acero quirúrgico, puede ser un metal más bajo, y si la persona tiene cierta predisposición a un terreno alérgico, puede desarrollar una lesión alérgica o una reacción alérgica, sobre todo al metal del piercing, ¿verdad? Y sobre todo el compromiso periodontal. Muchas veces las piezas se pierde parte del ligamento, se pierde el hueso de soporte y empieza a haber muchas veces una retracción gingival con la exposición de la raíz, cosa que no debiera verse en personas muy jóvenes, que son las que usan piercing, porque son generalmente condiciones periodontales de edad más avanzada. Acá, cuando se retira el piercing, puede empezar a proliferar un tejido y, bueno, formarse un fibroma, de ese tipo fibroma irritativo. Cuando muerden, a veces cuando se colocan estos piercing en la lengua, puede pasar que el momento de la cirugía, de la cirugía, digo yo, de la colocación del piercing, haya un edema importante, entonces el vástago que se pone más grande, más largo, pero después que todo vuelve a la normalidad, queda como, la bolita queda como suelta, muy suelta en la boca. Por eso hay que muchas veces después intentar que se ajuste, ¿verdad? Cambiar el vástago, que quede algo un poco más ajustado. De todas maneras, yo personalmente no recomiendo ninguno de estos aparatitos, ni en la boca ni en ningún sitio, pero menos en la boca. ¿Ah? Las retracciones gingivales, que yo les decía, porque permanentemente traumatizan la encía y entonces el tejido empieza a retraerse, queda expuesto la raíz, se pierde el hueso. Lesiones provocadas por agentes externos que muchas veces nosotros no llegamos a detectar, porque o sea, ya pasó, lo que vemos es la lesión. Por ejemplo, por el uso del cepillo o del hilo, sobre todo cuando la técnica de uso es incorrecta. Produce también esas retracciones gingivales con pérdida de tejido y pérdida de hueso de sostén de los dientes. El uso de rollo de algodón, como yo les decía, el uso de objetos que el paciente se puede llevar a la boca, mondadientes u otros. Cuando fuman con esos cigarrillos armados, o sea, con ese papel finito que le ponen el tabaco, a veces dejan el papel contra el labio y cuando se seca por el calor, lo van a retirar, se desprende parte del epitelio. A veces quedan restos de
objetos extraños, o sea, a veces el propio profesional, ya que se hace una sutura y deja algún pedacito de hilo de sutura en el interior del tejido, a veces son restos de sarro, a veces son espinitas de pescado o huesitos que quedan dentro de los tejidos, y eso hace que haya una reacción del organismo intentando que ese cuerpo extraño quede aislado del resto del organismo. Se forma lo que se conoce como un granuloma de cuerpos extraños, que es un tejido de granulación reactivo a la agresión, a ese objeto extraño, y además intentando circunscribirlo al sitio donde está. Es una reacción defensiva. Lesiones por pelateo, lesiones por succión, que van a ser generalmente en la zona del paladar, que las van a ver como eritemas o como lesiones más erosivas, ¿verdad? Púrpuras o lesiones más erosivas. Son generalmente lesiones de tipo vascular o erosiones por el efecto de la succión. Muchas veces los fumadores tienen lesiones provocadas por tabaco, que pueden ser desde quemaduras, dependiendo de cómo se utilice el tabaco, hasta lesiones crónicas, lesiones blancas, que se llaman leucoplasias, que tienen una potencialidad de transformarse en un tumor maligno. O sea que el tabaco es nocivo para la boca, eso creo que ya se vio también en fisiopatología, yo no voy a insistir en esto, pero creo que es nocivo para los tejidos de la cavidad bucal por varios, de varios modos, tiene varias acciones, ¿verdad? Por calor, por combustión, o sea, por elementos químicos y por efecto también mecánico. Los tatuajes, que en general son tatuajes de amalgama, es decir, cuando se usaba la amalgama, ahora ya prácticamente no se usa, pero antes se usaba la amalgama para restaurar piezas posteriores, y entonces muchas veces en el momento de que se colocaba la amalgama, o que se retiraba una amalgama vieja para cambiarla, o que se pulía, se impulsaban fragmentos del metal, de la amalgama, que entraban por la presión en el tejido y quedaban allí. Y la amalgama, como es un material inerte, es bien tolerado por los tejidos, suelen no dar ningún tipo de reacción inflamatoria, sino que queda en forma de una lesión pigmentada, que hay que diferenciar de otras lesiones pigmentadas, que son, por ejemplo, por pigmentos endógenos, por lesiones de tipo melánico. ¿Ah? Lesiones facticias provocadas por el propio paciente, y las facticias o iatrogénicas. ¿Ah? Lesiones por el cepillado, sobre todo a nivel de la encía, a nivel de los cuellos, de las papilas, a veces son erosiones, son agudas, son por un cepillo muy, muy rígido y que se usa con mucha fuerza, o otras veces son más bien por técnicas que se aplican mal, y entonces eso hace que la encía vaya retrayéndose. Como acá. Empiezan a quedar estas retracciones con esta foto no se ve muy bien, pero se puede llegar a observar la raíz expuesta a nivel de las piezas dentarias, y eso pasa muchas veces por el trauma crónico del cepillado cuando se aplica mal, con una fuerza incorrecta, o una técnica incorrecta sobre los tejidos duros y blandos, porque después también empieza a afectarse la propia raíz, el propio cemento radicular. A veces, era lo que yo les decía, cuando colocan rollos de algodón y lo retiran y no tienen la precaución de humedecerlo, se pueden venir con parte de la mucosa, y quedan esas lesiones erosivas, blancas, que van a desaparecer, van a curar rápidamente. Los granulomas piógenos, que son también reacciones, tejidos reactivos, tejido de granulación, generalmente en cualquier sitio de la mucosa, pero lo más común es que se vean en relación a la encía, ¿verdad? Porque allí es donde puede haber sarro, mala higiene, biofilm, que hace que empiece a proliferar el tejido y se forme este tejido de granulación, que normalmente es de un color rojo intenso, es de una consistencia blanda, normalmente son pediculadas, y están en relación generalmente al ligamento periodontal. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace la exéresis de curetear, de eliminar las posibles células que puedan quedar, o si fuera sarro, por ejemplo, que esté subgingival, como agente irritante, hay que eliminarlo todo, porque si no la lesión vuelve
vuelve a proliferar. Los tatuajes de amalgama, acá hay un reborde desdentado, una lesión que no sabemos qué origen tiene, podría ser melánica, podría ser un pigmento exógeno, como puede ser la amalgama. Lo más fácil es hacer o la vitropresión, descartamos que sea vascular, y eventualmente una radiografía, y si vemos que aparece alojado en el hueso o en el tejido blando, submucoso, el metal, como en este caso, sabemos que es un tatuaje por amalgama, no requiere ningún tipo de tratamiento ni control, porque eso no va, o sea, va a permanecer de por vida en las mismas condiciones, sin provocar ningún tipo de trastorno al paciente. A veces se hacen tatuajes específicamente, así como se hacen tatuajes en piel, se pueden hacer tatuajes en la mucosa. Hay gente que se hace tatuajes a nivel de la mucosa de los labios, en fin, pero eso ya es provocado, uno ya sabe. El interrogatorio nos lo va a decir, pero ya simplemente ya nos vemos que es un tatuaje hecho a propósito. Lesiones por succión, sobre todo en esta zona del paladar, en la zona de tejido del velo del paladar blando, donde hay una mucosa muy fina, muy vascularizada, cuando existe de repente un poco de fragilidad capilar, pacientes añosos, en el efecto de la succión puede provocar esas petequias, esa extravasación de sangre en forma de petequias o lesiones purpúricas un poco más grandes. A veces el profesional puede accidentalmente lesionar los tejidos, sí puede provocar úlceras como esta, esto fue un detartraje que se estaba haciendo en forma manual, ahora no se usa más, pero antes se usaba el detartraje con uñas de gato, o sea, con elementos manuales, y si se tapaban, y con fuerza podían lesionar, como acá el de boca, una úlcera bien aguda, con una superficie bien fibrinosa, como yo les decía, ¿verdad? El antecedente, por supuesto, del trauma, de haber tenido ese accidente. A veces el uso de clamps, sobre todo cuando inadvertidamente pinzamos la mucosa, ¿verdad?, del tejido blando, y no nos damos cuenta, cuando lo retiramos podemos lesionar, no lo abrimos bien y podemos lesionar la encía. Y luego dejamos de lado todas las lesiones traumáticas, que es un poco lo más común, lo que vamos a ver y lo que tenemos que aprender a diagnosticar, porque es bastante frecuente. Vieron que hay una gran cantidad de agentes traumáticos que pueden lesionar los tejidos blandos, pero también hay otro tipo de lesiones que son por agentes externos, pero ya no por trauma, como las que acabamos de ver, sino por acción del calor, o sea, por mecanismos físicos, como la acción del calor o del frío, o por mecanismos químicos. Eso también se vio en la clase de fisiopatología, yo no lo voy a repetir, pero los alimentos muy calientes, como el queso fundido, o el mate, con la temperatura muy, muy alta, o muy frío, como el hielo, sobre todo cuando existe la costumbre de chupar hielo, ¿verdad?, pueden provocar lesiones que son quemaduras, ¿ah? Eso ya se debe haber visto en fisiopatología, yo no voy a insistir, ¿verdad? Vamos a ver, dependiendo de la severidad de la quemadura, desde un eritema hasta una ampolla, una erosión, o en algunos casos carbonización del tejido, necrosis del tejido. Acción del calor, del frío, de la electricidad. Sí voy a hacer un poco de hincapié en lo que es la acción de la luz solar y su relación con el cáncer, porque existe en los labios, sobre todo, la radiación actínica como factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. ¿Ah? Acá hay algunas que son, por ejemplo, bueno, acá tienen alimentos calientes, líquidos, instrumentos calientes. Esta, por ejemplo, esto fue por un material de impresión que antes se usaba la Godiva, bueno, se sigue usando, y es termoplástico, había que reblandecerlo con calor. Si uno no controla la temperatura del material, puede quemar la mucosa. O acá, cuando se hace algún procedimiento quirúrgico con pieza de mano, y es en el sector muy posterior, si no hay una correcta separación de los labios, con una protección del labio, inadvertidamente la pieza de mano, que a veces levanta temperatura, se pone muy, muy caliente,
Si rosa, como por ejemplo acá, puede provocar alguna quemadura, ¿verdad? Como esta. Lesiones agudas, quemaduras, acá hay eritema, acá hay costra, hay carbonización, o sea que fue una lesión de cierto grado, ¿verdad? Que es bastante molesta, bastante dolorosa, pero que en general suelen, con una correcta higiene, con medidas de higiene y algún de repente tratamiento local antiinflamatorio, mejora muchísimo el cuadro en pocos días. Quemaduras por alimentos calientes, sobre todo en el paladar, la zona media del paladar, el mate, el queso, cualquier cosa caliente, líquida o sólida. Las quemaduras y las congelaciones, la acción del frío, eso también ya se vio. Las quemaduras eléctricas no las vamos a repetir, ¿verdad? Que pueden tener, hacer accidentes bastante graves, en niños sobre todo, cuando muerden algún cable, los niños andan por todos lados, cuando andan gateando, pueden darse por morder un cable y ahí recibir una descarga eléctrica con necrosis de los tejidos, ¿verdad? Pérdida de tejido. Radiaciones a veces son tratamientos que se hacen, por ejemplo, para una patología maligna, las radiaciones, los pacientes que reciben radioterapia, que tienen lesiones también de quemaduras, o sea, una verdadera quemadura por radiación en los tejidos blandos, ¿verdad? El láser, cuando no se utiliza también adecuadamente, puede provocar una quemadura. Hay que tener mucho cuidado cuando manejamos láser, sobre todo con la intensidad, ¿verdad? Y el tiempo de aplicación. Pero más importante que eso, mucositis por radiación, pero más importante que eso son los efectos del sol. ¿Ah? Lo que son las reacciones de la acción del sol. Que esto también en fisiopatología seguramente se haya comentado, son lesiones que pueden darse por trauma, por fototraumáticas, como dice ahí, es decir, el paciente tener una dosis excesiva de sol y sufrir quemaduras agudas o crónicas. Las lesiones crónicas fototraumáticas no son tipo quemaduras, son más bien tienen otro aspecto clínico, que son las más graves, que son las que pueden degenerar en un cáncer. A veces por fotosensibilidad, puede pasar que haya algún producto al cual sea sensible el paciente, cosméticos, por ejemplo, lápiz labial o alguna crema, que por la acción del sol se vuelva alergizante, ¿verdad? A veces hay algunas patologías que se agravan por la luz solar, digo, son patologías sistémicas de tipo inmunológico, a veces, muchas veces, el lupus, el eritematoso, alguna de ellas que son generalmente enfermedades sistémicas autoinmunes, que cuando se expone el paciente al sol se agrava el proceso, se agrava la enfermedad. O a veces son procesos o enfermedades genéticas que se vinculan también, se expresan cuando la persona toma sol. ¿Ah? Importante entonces reconocer lo que son las queilitis actínicas, que son la acción crónica del sol sobre la mucosa, es decir, no es la quemadura aguda, que generalmente es dolorosa, es molesta, pero que cuando uno se quemó, si estuvo todo un día entero al sol y de noche no puede dormir, seguramente al otro día no vaya a la playa, se quede tranquilo, se quede a la sombra, entonces eso se va a mejorar. Pero el trauma crónico sobre los labios, sobre todo en la piel en general, pero a nosotros nos interesan los labios, que es el área nuestra, ¿no? En personas que tienen piel muy blanca, que tienen poca defensa desde el punto de vista de lo que es la producción de melanina, y que están expuestas por trabajo o por hábitos mucho tiempo al sol, por ejemplo, personas que viven en el medio rural, que trabajan mucho tiempo al sol y que están constantemente recibiendo radiación, pueden sufrir, sobre todo a nivel del labio inferior, alteraciones, que son lesiones blancas, donde se va perdiendo la configuración normal del labio, se va perdiendo el borde y la separación entre la semimucosa y la piel del labio, se vuelve gruesa, hay como una invasión de la piel hacia la mucosa, empiezan a aparecer estas manchas blancas y estas áreas a veces erosivas que pueden curar, que vuelven a erosionarse, que se forman costras,
que se desprende parte del epitelio y esas escamitas el paciente se las va sacando. Bueno, el labio se va engrosando. Eso que se conoce como queilitis actínica o queilosis, se le llamaba antes, es un término que ya no se usa porque era para diferenciar de una reacción inflamatoria, pero en realidad no está bien, no se habla más de queilosis, sino más bien de queilitis, de tipo actínico, de queilitis solar. Puede con el tiempo ese cambio en el tejido tener cambios a nivel celular que se transformen en lesiones malignas, ¿verdad? Una de las causas y de los factores de riesgo más importantes en personas muy blancas que están expuestas al sol, de cáncer de piel y de cáncer de labio, es justamente este tipo de radiación actínica que se acumula el daño durante muchos años. Fíjense que son todos pacientes añosos, pero que tienen, ya se ve en la coloración de la piel, muy blanca, ¿verdad? Ojos claros, o sea, gente que no tiene una defensa natural como pueden tener otras personas, cuando se exponen al sol, que quedan morochitos, morenitos. Estas personas suelen quedar rojas y después que dejan de tomar sol, vuelven a su color muy blanco de piel. Y después tenemos las lesiones químicas de acción local o de acción general, ¿verdad? Las de acción local son las más comunes, van a ser inducidas por el paciente o por el profesional. Y el químico, la injuria química, actúa localmente, es por contacto directo con la mucosa. En cambio, puede ocurrir también que haya alguna reacción a nivel de los tejidos mucosos, de la cavidad oral, por una acción, por un fármaco que ingresa al organismo por una acción sistémica. Esas serían las de acción general. ¿Por qué cómo puede producirse una agresión química de tipo local? Cuando el paciente toma alguna medicación y no la toma bien, pastillas que tienen un pH ácido, por ejemplo, una aspirina o una pastilla que se pone abajo de la lengua y que puede producir una lesión aguda, una úlcera aguda, una quemadura, a veces por accidentes, a veces por tentativas de suicidio, la presencia de ácidos, de álcalis, la soda cáustica, que puede pasar, muchas veces inadvertidamente, hay una botella cerca de algún producto que se consume y entonces se puede confundir y tomarse un buche de algo que es agresivo, que es cáustico. Hábitos lesivos o lesiones ocupacionales como las que ya estuvimos viendo, ¿verdad? Y bueno, y también a veces el propio profesional, porque nosotros en odontología a veces manejamos fármacos que son cáusticos. A veces ponemos ácidos, manejamos algún tipo de medicación que puede provocar alguna necrosis, alguna agresión al tejido en forma de necrosis. A veces pasa que por acá no se ve muy bien, hay una pieza dentaria con un proceso carioso importante que provocó un dolor severo y la persona consultó en el servicio de urgencia, pero después de que se había hecho un buche con alcohol. ¿Ah? Con el dolor, a ver si calmaba, se hizo un buche de alcohol y lo que consiguió fue no solamente que le siguiera doliendo el diente, porque no se le iba a calmar con el alcohol, sino que además se quemara toda la mucosa con estas zonas erosivas, estas zonas blanquecinas, que en realidad son mucosa que está a punto de desprenderse. Si uno le pasa una gasa, van a quedar esas erosiones, esa mucosa se va a desprender, ¿verdad? Porque se necrosa el epitelio en la parte más superficial, se desprende y queda debajo la erosión. Esto es muy importante para cuando uno ve esto, el interrogatorio, porque si uno ve esa lesión y no lo relaciona con que el paciente se hizo un buche de alcohol, probablemente podamos pensar muchas cosas. Pero si hacemos un correcto interrogatorio y le preguntamos, si él nos dice, sí, me hice un buche de alcohol, tenemos la causa, ya sabemos entonces qué tipo de lesión es. Lo mismo acá, ¿ah? Quemaduras por aspirina, es otra de las cosas que muchas veces hacen las personas cuando tienen dolor dentario, se colocan una aspirina en el sitio donde les duele. La aspirina se disuelve en la boca y como es ácida, produce una quemadura de la mucosa. Acá, quemaduras, esfacelos, zonas donde hay erosiones, zonas donde la mucosa se está esfacelando, se está desprendiendo por acción del cáustico, del químico.
¿verdad? A veces más extensas, menos extensas, a veces porciones o sectores de mucosa más gruesos, techos más gruesos que se desprenden. Pero indudablemente acá tenemos que siempre preguntar, porque la mayoría de estas lesiones, si bien tiene una clínica sugestiva, el interrogatorio es la clave para poder estar seguros de que se trata de una lesión, una injuria química que el propio paciente se provocó. Y generalmente están en relación a dolores dentarios, caries, ¿verdad? Son consultas por dolor que cuando vamos a mirar la pieza que duele y vamos a ver la boca en general, vamos a encontrarnos con ese tipo de lesiones traumáticas provocadas por una injuria química. Tomándola por aspirina. Y finalmente de acción sistémica. Eso también se vio en la clase de fisiopatología, o sea, algunos fármacos o inclusive algunas sustancias que pueden ser inhaladas por el paciente, que son absorbidas, o por la piel, que son absorbidas en el organismo, generalmente el tipo de los metales pesados, y que quedan depositadas en algunos tejidos del organismo, y entre ellos, por ejemplo, los tejidos de la boca, sobre todo a nivel, por ejemplo, de la encía, se depositan mucho estos metales pesados. Ahora hay condiciones industriales y de trabajo muy controladas, no hay tantas intoxicaciones como había antes, crónicas, pero era muy común hace unas décadas atrás que muchos obreros que estaban expuestos a determinados agentes que podían ser nocivos, arsénico, mercurio, bismuto, fueran con el tiempo teniendo estos depósitos de metales en el organismo, plomo, ¿verdad? Hay ahora también en algunos lugares, sobre todo en niños, por algunas características del agua y del ambiente, de los suelos, intoxicaciones por plomo, que no debieran ocurrir, pero digo, son bastante controladas. Lo que sí es más difícil de controlar es la acción de los fármacos, cuando por alguna lesión, por alguna patología, no lesión, patología sistémica, la persona tiene que tomar un medicamento que como efecto secundario produce, por ejemplo, agrandamiento gingival. ¿Ah? Esto creo que ya se vio también cuando vimos lesiones elementales y semiología, cuando hablamos de pacientes que eran hipertensos y hablábamos de la nifedipina, de la amlodipina. Hablábamos de pacientes epilépticos y decíamos que tomaban comitoína y que provocaban estos tipos de agrandamientos, ¿verdad? Gingivales. Eso es inherente a el fármaco, que es un efecto colateral que no es deseado, pero que tienen algunos fármacos. ¿Ah? La amlodipina, la comitoína, la ciclosporina, como inmunosupresor en pacientes trasplantados. A veces llegan a ser agrandamientos que prácticamente cubren la corona de los dientes, totalmente. Desaparecen las coronas abajo de esos agrandamientos, de esos aumentos de volumen tan grandes. Y la solución está en mantener una muy buena higiene, lo cual hace que el agrandamiento sea menor y que no haya tanto proceso inflamatorio con tanto aumento de volumen. No es fácil en estos casos cambiar el medicamento, que a veces es posible y a veces no, y a veces puede cambiar el medicamento, esto desaparece, también se reduce, pero no siempre se puede, porque por algo lo toman. O hacer recortes periódicos a medida que se van produciendo estos agrandamientos, ¿verdad? O sea, la gingivoplastía. Por lo tanto, como conclusión, tengan en cuenta que estas lesiones son muy frecuentes, son muy pleomórficas, eso significa que tienen características clínicas muy diversas, presentaciones clínicas también diversas. Eso puede dificultar un poco a veces el diagnóstico, porque en algunos casos son muy sugestivas las presentaciones y en otros casos nos pueden llevar a alguna confusión. La mayoría de ellas son de diagnóstico clínico, es lo que acabamos de ver, son las presentaciones clínicas y el interrogatorio, pero a veces se impone la biopsia, se impone algún tipo de
de examen complementario para ajustar nuestro diagnóstico, para hacer un correcto diagnóstico, un tratamiento y establecer un pronóstico de nuestras lesiones, porque algunas de ellas, como vimos, se pueden transformar en cáncer, y eso es grave, ¿ah? Sobre todo las que son úlceras crónicas, que no curan, o que persiste el agente agresor, el trauma crónico durante mucho tiempo, o las que son provocadas por sol, ¿ah? También crónicas por la acción del sol, como vimos. Y porque también, si conocemos muchas veces cuál es la causa de estas lesiones, muchas veces las podemos evitar, ¿ah? Muchas de ellas son evitables. Si conocemos las causas y somos cuidadosos, podemos evitar muchas de estas lesiones, inclusive educando a los pacientes, informándoles que hay que algunas conductas no son adecuadas, y no solamente no son adecuadas, son inútiles, son lesivas para la mucosa, ¿verdad? Para los tejidos. Bien, esta es antes de la bibliografía, lo que es el diagnóstico diferencial, importante para que lo tengan claro, entre lo que es una úlcera benigna y una úlcera maligna. Es decir, los carcinomas en la boca, sobre todo los carcinomas, tumores malignos del epitelio de revestimiento, tienen o adoptan una presentación clínica de úlcera. Entonces es muy importante que conozcamos las diferencias entre una úlcera que no tiene connotación maligna y una úlcera que podría llegar a ser un cáncer. La conducta es muy diferente y el manejo de la situación es muy distinto, el pronóstico es muy distinto. Es muy importante entonces saber que en general, cuando hablamos de una lesión benigna, ulcerosa, una úlcera, que no tiene malignidad o que no tiene características de malignidad, va a ser poco profunda, los bordes van a estar poco elevados, el fondo de la úlcera, lo que se llama suelo, fondo de úlcera, va a estar limpio o va a tener fibrina, pero no va a ser fungoso, no va a tener un aspecto hiperplásico, un aspecto como de formación de nódulos. La consistencia normalmente es blanda, uno hace la palpación de los bordes de la úlcera, de todo el tejido que rodea la úlcera, y no encuentra induraciones. ¿Ah? Y por supuesto, tenemos que determinar si esa úlcera es traumática, y en el caso de que sea traumática, si esa úlcera, si el trauma está presente o no, y eliminarlo. Se encuentra generalmente una relación causa-efecto, y si se elimina la causa, en general este tipo de patologías de úlceras vuelven, remiten sin dejar mayores secuelas para el paciente. Una úlcera maligna, en cambio, es mucho más profunda, hay mayor pérdida de tejido, a los bordes son muy irregulares, están muy elevados, se palpan muy duros, no solamente firmes, sino a veces indurados, ¿verdad? Y todo el tejido que está alrededor de la úlcera está comprometido. Si uno lo palpa, hay una consistencia muy indurada en todo el tejido que está alrededor de la úlcera. Y el fondo, si uno lo mira, es un fondo sucio, es un fondo sañoso, es un fondo que tiene crecimientos, nódulos, es un fondo que no, y por supuesto que generalmente acá no hay fibrina, no hay ningún intento reparativo. Si eso es un cáncer, no va a reparar la úlcera, ¿no? Dureza e infiltración al tacto, era lo que yo les decía. Importante entonces estas características para diferenciar úlceras benignas de úlceras malignas en la clínica, y actuar en consecuencia, obviamente. Y esta es la bibliografía.